Me enorgullecía poder instar a todas las naciones a unirnos en eso. Durante este último año, la OEA ha estado a la vanguardia, ayudando al pueblo venezolano. Ellos que están tan oprimidos y hambrientos por la crueldad de Maduro. Bien, y damos inicio a esta información importante porque la oposición venezolana ha señalado que el informe de la misión de la ONU expone los abusos de poder de Nicolás Maduro. También destacó los hallazgos de la investigación y resaltó la mención sobre las graves violaciones de derechos humanos que el día de hoy se siguen cometiendo en el país venezolano. Vamos con más del desarrollo de esta información porque la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática APUD, apoyó el nuevo informe de la misión independiente para Venezuela de la ONU, publicado este miércoles. Aseguró que expone que el régimen de Nicolás Maduro persiste en prácticas de abuso de poder contra el pueblo. El informe, también presentado en una rueda de prensa por los 3 miembros de la misión, documenta entre el 2020 y 2023 al menos 9 personas perecidas de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género. El documento denuncia que aunque desde el 2020 parecen haberse reducido los abusos en Venezuela contra los opositores al régimen de Maduro, estos continúan con mecanismos más selectivos. Además, subraya que las antiguas Fuerzas de Acción Especial, FAES, de la policía, acusadas de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de derechos humanos, fueron disueltas en el 2022, pero parte de su estructura y acciones contra la disidencia han sido heredadas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET. Al respecto, la PUD emitió un comunicado en el que destacó los hallazgos de investigación y reconoció el llamado de atención que la misión hace sobre las graves violaciones de los derechos humanos que el día de hoy se siguen cometiendo en Venezuela. La oposición también remarcó que los hechos visibilizados en el informe no son aislados, sino que forman parte de una política estatal para reprimir la disidencia. Esta arremetida discrecional y selectiva solo busca sembrar una falsa idea de que el régimen ha querido frenar tus abusos, pero no es cierto. Solo ha hecho que los medios de comunicación y periodistas se sometan a la autocensura para evitar represalias por hacer su trabajo, habría señalado el antichavismo. El informe cuarto que presenta ante el Consejo de Derechos Humanos esta misión, creada en el 2019, se realizó con 254 entrevistas y 4 diálogos en los que participaron 299 personas por vía telefónica, mensajería o videollamada ante la imposibilidad de visitar Venezuela por la negativa de las autoridades. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela también presentó este miércoles un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, reiterando su preocupación por las violaciones continuas perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una evaluación que abarca el periodo entre enero del 2020 y de agosto del 2023. Durante este periodo, la misión encontró pruebas alarmantes de abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Esto incluye al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias. Además, se documentaron 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, de los cuales 19 involucraban violencia sexual y de género contra hombres y mujeres. En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, habría denunciado Baliñas. El informe de la misión también señaló que a pesar de las protestas a fines del 2020 y a principios del 2021, las estructuras represivas del Estado no se han desmantelado. Además, se han intensificado los esfuerzos para reducir el espacio cívico y democrático en el país, con restricciones a las libertades individuales y colectivas. Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado de desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal. Este conjunto, estos dos tipos de mecanismos duros y blandos, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social, habría dicho Francisco Cox, experto de la misión, y esto muestra la capacidad de adaptación del Estado para sofocar la crítica, habían añadido. Como ejemplo, la misión destaca el caso de un grupo de 6 sindicalistas que fueron condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después de haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año. Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedranta a cualquiera que plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al gobierno, denunció Patricia Tapata Valdés,
González, experta de la misión, la falta de independencia y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales como la Contraloría y el Consejo Electoral, coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos, la dinámica en su conjunto, asfixia y suprime el debate y la vida política, señores. Así como lo están escuchando, esta es la información del momento. Continuamos con más. Estados Unidos libere al colombiano Alex Saab, pidieron relatores independientes de la ONU. El pedido fue hecho por relatores voluntarios sin vínculos directos con la Organización de Naciones Unidas, tal como lo aclaró el organismo internacional. A través de un artículo publicado en la página oficial de la ONU, relatores que le prestan servicios voluntarios al organismo internacional le pidieron a la justicia de Estados Unidos que libere a Alex Saab, reconocido testaferro del régimen venezolano en cabeza del dictador Nicolás Maduro. En la publicación, los expertos exponen que la detención del convicto colombiano-venezolano constituye una violación de los derechos humanos y que hubo irregularidades en el arresto. Lamentamos profundamente que casi 2 años después de su extradición, Alex Saab siga detenido a la espera de juicio por una presunta conducta que no considera delito internacional y que, por tanto, no debería haber sido objeto de jurisdicción extraterritorial o universal, sostuvieron Alena Dugan y Lavston Sinfonyana, los relatores que solicitan la liberación de Saab, en un comunicado publicado en la página de la ONU. Los emisores sostienen que Alex Saab fue víctima de una persecución por parte del gobierno de Estados Unidos y que no se respetó su inmunidad diplomática al momento de la detención, vulnerando así sus derechos. No solo constituyen una violación de sus derechos humanos, como el derecho a no ser detenido arbitrariamente, a la presunción de inocencia y a las garantías de un juicio justo, sino también una violación del derecho a un nivel de vida adecuado para millones de venezolanos, como resultado de la interrupción abrupta de su misión para la adquisición de bienes esenciales. Se lee en el documento. Los relatores voluntarios de la ONU indicaron que, entre otras irregularidades, en el proceso judicial, Saab se encuentra recluido en el Centro Federal de Detención de Miami, el cual no es una institución penitenciaria oficial de los Estados Unidos, sino un centro administrativo de prisión preventiva, y que en el lugar los reos no están separados por el tipo o la gravedad del delito. Además, indicaron que el presidiario está en condiciones deficientes en reclusión, no recibe una alimentación sana y adecuada para su edad y que las atenciones médicas que reciben son inadecuadas, por lo que presenta evidentes deterioros de su salud. Duhan y Seguyan agregaron: instamos a Estados Unidos a que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, ponga inmediatamente en libertad a Alex Saab y retire todos los cargos en su contra. Finalmente, los dos relatores señalaron que luego de casi 2 años de la extradición de Alex Saab, sigue detenido esperando un juicio por una presunta conducta que no se considera delito internacional y que, por tanto, no debería haber sido objeto de jurisdicción extraterritorial o universal. Si bien es cierto que en el documento está publicado en la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, el organismo internacional se desligó de las declaraciones de los relatores voluntarios y aseguró que lo expuesto en el documento no representa su postura. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual, indicó la ONU en un apartado al pie del documento. Con la aclaración de lo anterior, el organismo internacional se libró de cualquier lío diplomático, puesto que Alex Saab y sus vínculos con el régimen venezolano son motivo de discordias entre Estados Unidos y el país sudamericano, ya que en el 2019 Nicolás Maduro dejó de ser reconocido como presidente por la justicia estadounidense, lo que conllevó al juez Robert Scola a declarar ilegítima la inmunidad diplomática de Saab y ordenó su detención. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más información. Atención a todo esto, porque las sanciones de Estados Unidos, primero subestimadas, después crímenes de lesa humanidad. La propia data manejada por el oficialismo indica que las sanciones no acabaron con la economía de Venezuela ni con el oxígeno de las penurias que ha padecido su población en los últimos 10 años por la escasez de alimentos y medicamentos, inflación, fallas de servicios, caídas del poder dispositivo. Vamos con más de la información. En el año 2017, pese al crudo lenguaje de la vocería bolivariana contra el imperialismo yanqui y su salvaje capitalismo neoliberal, Estados Unidos seguía siendo el principal socio comercial, por encima de Rusia y China, que solo aventajaban a los estadounidenses en la superioridad del monto de la deuda que Nicolás Maduro y Hugo Chávez contrajeron con ellos. Entonces, pese a los ingerentes recursos obtenidos con los altos precios petroleros, la deuda externa total de Venezuela ascendía a $141 mil millones. Debía $27 millones a la
banca privada internacional 28 millones de dólares a organismos multinacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y 6.000 millones de dólares a Estados Unidos. El resto eran compromisos adquiridos con China y Rusia, acuerdos de préstamos y financiamiento que Venezuela pagaba con petróleo y oro. No había sanciones flotantes ni prohibiciones. Entre el año 2014 y 2017, Rusia le proporcionó al régimen de Nicolás Maduro 10 millones de dólares en asistencia. En el 2016, la petrolera rusa Rosneft adquirió a través del descuento de 1.500 millones de dólares de la deuda con Moscú 49.9% de Citgo, la filial petrolera de PDVSA en Estados Unidos, una verdadera ganga y un enroque estratégico con impacto geopolítico.